Hola comunidad de relatos de terror. Soy velador en un panteón municipal. Cuando comencé en este trabajo no me gustaba la idea de convivir con los muertos por la noche, pero con el paso del tiempo me adapté a la oscuridad, a los sonidos de las aves nocturnas que se confunden con otros ruidos aterradores y, principalmente, al silencio absoluto. Hay noches en que el cementerio no produce ningún ruido, los que se oyen provienen de la ciudad. Aprendí que cuando el panteón se quedaba en completo silencio era porque algo extraño sucedía. El cementerio parecía tener vida propia. De las cosas más comunes que se hacían en el panteón, además del entierro de cadáveres, estaba la exhumación de cuerpos por distintas circunstancias. También entraban personas de forma ilegal para hacer sus rituales de magia negra. Algunos se limitaban a llevarse la tierra, otros profanaban las tumbas abiertas para llevarse algún hueso de los cadáveres. También hacían entierros de muñecos vudú y de tantas cosas que la brujería permitiera. Después de 5 años trabajando en ese lugar, me encontré con algo inusual. Mientras realizaba la inspección de rutina para revisar que ninguna persona se quedara dentro a la hora de cerrar, en la parte más lejana de la entrada principal, casi en las últimas tumbas del cementerio, encontré una con la tierra removida. En esa parte, ninguna de las tumbas tenía lápida, solo tierra amontonada, pero por las lluvias la tierra se endurecía. Sin embargo, la encontré suelta. Me acerqué para revisar con detenimiento y vi que había un agujero. Lo primero que pensé fue en encontrar algún trabajo de brujería, pero me llevé una sorpresa mayor. Conforme empecé a buscar, el agujero se fue haciendo más grande hasta que quedó un hoyo en el que se veía el hueco de la tumba. No pude continuar revisando porque vi que unos muchachos pretendían brincar la barda para meterse al cementerio. De inmediato saqué mi lámpara y la radio para avisar a la policía. Ellos, al verme, saltaron de nuevo y se fueron. Aquel incidente hizo que me olvidara por un momento del agujero en la tumba. Seguí mi recorrido y, al terminar, me quedé en el cuarto que tenía para descansar. Después de un rato, recordé lo ocurrido. No pensaba salir a revisar a las 12 de la noche, preferí quedarme a descansar un rato, pero un ruido externo me puso en alerta. Claramente oí unos pasos que corrían entre la tierra. Al alumbrar con la lámpara y asomarme, no pude distinguir de qué se trataba porque empezó a llover y una ligera neblina se formó. Solo a lo lejos vi una silueta que se movía entre las tumbas. Estuve un rato parado, tratando de ver quién había sido, pero la lluvia se hizo más fuerte y fue necesario que me metiera para cubrirme de la tormenta. Por un largo rato me quedé despierto. Me daba miedo pensar qué era lo que había afuera, aquella figura corriendo entre las tumbas. Por más de 2 horas me quedé atento, viendo a través de la ventana, tratando de encontrar una explicación a lo que vi. Tratándose del cementerio, nada era normal. Luego empecé a oír los sonidos del cementerio, murmullos, susurros que se confundían con el viento, voces y algunos lamentos que se perdían con la lluvia. Olvidándome de aquella silueta que vi, me fui a descansar un rato. Poco antes del amanecer, cuando la lluvia ya había terminado, salí a tomar un poco de aire fresco. Fue entonces cuando pude ver con más claridad a alguien que se movía entre el lodo. Iluminé con mi lámpara de mano. No podía creer lo que estaba viendo, una figura se arrastraba entre el lodo, moviéndose muy lento, como si le costara mucho trabajo hacerlo. Preferí meterme de nuevo a mi cuarto. Estuve caminando de un lugar a otro. Era la primera vez que veía algo así. Ya ni siquiera quería salir, porque tenía miedo de que aquello se fuera directo hacia mí. No puedo negar que la luz del día cambia la apariencia del cementerio. Parecía que todas las almas que salen de la oscuridad se fueran a descansar durante el día, especialmente aquello que vi retorcerse en el piso. Antes de retirarme a descansar a mi casa, parte de mi trabajo consistía en revisar el cementerio para comprobar que nadie profanara ninguna tumba. Fue hasta que llegué al final del panteón cuando recordé la tumba que tenía un agujero.
Por desgracia, la fuerte tormenta de la noche anterior había socavado más el hoyo, tanto que se podía ver hacia el interior de la tumba. Tenía que avisar a quien pertenecía a aquel espacio para reportarlo a sus familiares. Era necesario que vinieran de nuevo a cerrar la tumba y, de ser posible, que la sellaran con cemento. Al revisar el espacio abierto, vi algo que me generó náuseas. Pude darme cuenta de que el ataúd estaba abierto. Alguien había profanado aquella tumba. No sé por qué motivo relacioné a aquel hombre o cosa arrastrándose en el piso mojado. Sabía que eso era prácticamente imposible. Un muerto no podía abrir su propia tumba y salir para no regresar. Tuve el impulso de revisar el interior del ataúd, pero la verdad no me atreví. No quise confirmar lo que pensaba. Antes de irme a descansar a mi casa, dejé por escrito en la bitácora lo que pasó durante la noche, obviamente sin contar aquel ser extraño que vi. La siguiente noche, tenía más miedo que en los primeros días en que comencé a trabajar en el panteón. Me sentía ansioso, con mucho miedo de volver a ver aquel ser que me había aterrorizado la noche anterior. Mi compañero de trabajo notó algo raro antes de marcharse y me preguntó si todo estaba bien. Por desconfianza, para que no se burlara de mí, le dije que sí. Él volvió a preguntarme lo mismo, pero antes de que le respondiera, me dijo que leyó el mensaje que dejé en la bitácora y que él fue el encargado de llamar a los familiares de la mujer de la tumba. Ellos fueron de inmediato a ver lo que sucedía y se encontraron con un hecho extraño. El cadáver de la mujer que descansaba en la tumba estaba boca abajo, lo que alarmó mucho a sus familiares. El padre de la muchacha dijo que ellos nunca la sepultaron en esa posición. La madre de la difunta aseguró que eso era imposible, ya que su hija murió en un accidente automovilístico y ella fue la encargada de firmar la autorización para donar sus órganos. No estaba con vida cuando la sepultaron. Mi compañero se acercó para decirme que algo muy extraño había sucedido, porque en todo el tiempo que llevaba trabajando allí, nunca le había pasado algo igual. Seguramente hicieron algún ritual de brujería con aquella muchacha, y no le extrañaría que al rato viéramos su espíritu vagar por el cementerio. Aquello que me dijo me dio ánimos para contarle lo que vi la noche anterior. Al escucharme, mi compañero se puso nervioso, asegurando que hicieron un pacto maligno con ella. Me aconsejó que me protegiera con un amuleto. Sacó de su mochila un rosario bendito y me dijo que era lo que lo protegía todo el tiempo. Yo no quería aceptarlo, sobre todo porque era su forma de sentirse seguro, pero insistió en que rezara por la noche para evitar cualquier cosa. Acepté el obsequio de mi compañero. Al quedarme solo, fui a revisar la tumba de aquella muchacha. Sus padres la cubrieron con cemento y le mandaron a hacer una cruz de mármol en la que estaba inscrito su nombre y la fecha de su muerte. Tenía 2 años de haber fallecido. Se llamaba Elena. Hasta ese momento, pude pensar en las palabras de mi compañero y no entendía por qué la encontraron en una posición tan extraña, cuando lo común es enterrar a un difunto boca arriba, con sus manos unidas con un rosario. Me dio gusto ver que aquella alma iba a descansar en paz. De alguna forma, creí que lo perturbador de aquel ser que vi arrastrándose por el lodo bien pudo haber sido ella. Hice mi inspección cotidiana, comenzando por la parte trasera del cementerio. Ya me iba hacia otras tumbas cuando noté algo raro en otra de ellas. Estaba la evidencia de que alguien la había profanado. Tenía losas de cemento y una estructura sólida, pero se notaba que habían abierto una de las losas. Era parte de mi trabajo hacer ese tipo de revisión y reconocer qué sucedía con las tumbas. No me di cuenta en qué momento sucedió eso. Me acerqué para ver si de verdad había sido profanada. En un lado, en el que no había cemento, encontré la tierra recién removida. Con tantos años trabajando ahí, ya sabía cómo se comportaba la tierra y alguien estuvo en ese lugar. Lo malo de encontrar tierra removida de las tumbas no solo era porque había personas que enterraban trabajos para perjudicar a alguien, sino también porque se la llevaban con la misma intención. Pero eso era el pan de cada día, y era difícil, en un cementerio tan grande,
poder evitar que se la llevaran. Conforme fue oscureciendo, apagué mi lámpara para irme rápidamente a mi cuarto. No quería que aquello que vi me atrapara entre las tumbas. Empecé a sudar frío por los nervios que tenía. El cementerio, de nuevo, se había quedado callado, no se escuchaba absolutamente nada, y ese era el peor momento. Corrí hacia mi cuarto. La lluvia empezó inesperadamente y se me hizo difícil avanzar. Antes de llegar, sentí como si alguien me agarrara del tobillo. Solo pegué un brinco y al mismo tiempo me di cuenta de que me habían soltado. Sin voltear a ver de quién se trataba, corrí lo más fuerte que pude. Ya dentro de mi cuarto, empecé a respirar profundamente. Tenía miedo. Me tomé un té que llevaba en mi termo y comencé a relajarme. Antes de que me dispusiera a descansar nuevamente, me pareció ver a una persona que caminaba entre las tumbas. Era difícil tener la visión adecuada desde el lugar en el que me encontraba, pero un fuerte lamento hizo que diera un salto del susto. Sabía que había alguien dentro, no tenía la seguridad de que fuera una persona viva, pero tampoco lo quise averiguar. Me quedé sentado en mi silla, tomándome mi té, mientras se escuchaban ruidos de alguien afuera, murmullos, ruidos de aves nocturnas y lamentos. Todo se tornó inquietante. Quise salir, pero el miedo no me lo permitió. Solo estuve asomado por la ventana con mi lámpara en mano, tratando de ver entre la oscuridad. Antes del amanecer, todo se quedó en silencio. Fue entonces cuando salí a revisar entre las tumbas. Era impactante que nuevamente encontrara otra tumba profanada. Ya llevaba tanto tiempo trabajando en el cementerio que cualquier cambio de lápida de ciertas tumbas era reconocido por mí. Fue en ese instante, mientras revisaba la tierra removida, cuando escuché que alguien corría. Pude ver que entre las tumbas se movía una persona. Por su complexión, parecía un hombre que brincaba entre ellas. Quise correr para alcanzarlo, pero me fue imposible. Con terror, vi que una mano me agarró de la pierna. Desesperado, me moví como loco, gritaba que me soltara. Lo que vi me dejó muy aterrado, era un ser con la piel pegada a su esqueleto, solo tenía unos cuantos mechones de cabello en su cabeza, los pómulos hundidos, y sus ojos casi se convertían en dos cuencas vacías. Aterrado, reaccioné y corrí como loco, sin importar las ramas o arbustos que rozaban mi piel. Seguía escuchando el sonido de su cuerpo arrastrándose entre la tierra. Era muy lento, pero, aun con el dolor en mi pierna, pude llegar hasta mi cuarto. Estaba desesperado, sin saber qué hacer. Lo primero que pensé fue en hablar con mi compañero de trabajo. Agarré el teléfono para marcarle, pero no pude hacerlo, porque miré con más claridad a un hombre que buscaba saltar la reja del panteón. Salí de inmediato, pero en cuanto me vio, no sé cómo le hizo para saltar. Lo vi cuando se marchó. Antes de correr, se me quedó viendo. Fue cuando noté que estaba lleno de lodo en sus ropas. Luego lo perdí de vista. No entendí lo que sucedió, intuí que aquel hombre era el mismo que había visto la noche anterior, pero no sabía cuál era su propósito de meterse al panteón 2 noches seguidas. Pude quedarme más tranquilo al ver que se trataba de una persona real y no de un espíritu, como el que me atrapó. Al revisar mi pierna, pude ver que me había dejado una marca. Sus dedos quedaron marcados en mi piel. Fue cuando ya no pude más. Agarré mis cosas para salir de inmediato del panteón. Tenía miedo de que aquello siguiera moviéndose entre las tumbas y fuera directo a donde me encontraba. Cuando estaba decidido a irme del lugar, pude ver que el espíritu seguía moviéndose como gusano, se retorcía entre el lodo. Ya no pude salir. Tuve miedo de que me fuera a alcanzar de nuevo y, esta vez, no poder escapar de sus garras. Cada minuto que pasaba me parecía eterno hasta que amaneciera. Puse música en la radio, tratando de calmar mi miedo. Un poco más tranquilo, pensé que no debía dejar el trabajo. A mi edad ya era difícil conseguir un empleo nuevo, por lo que tenía que hacerme a la idea de seguir trabajando ahí.
Más allá de lo que me empezó a suceder esas 2 noches, el trabajo era muy ligero. Conforme la noche avanzaba, me fui relajando y el sueño comenzó a afectarme. Sin darme cuenta, me quedé dormido por un rato, hasta que un lamento me despertó. Me alteré mucho y, con mucho miedo, agarré mi lámpara, solo que no la encendí y fui a revisar. Caminé hasta el fondo del panteón con un poco de dificultad. Vi que alguien se movía entre los arbustos. Me quedé parado detrás de un árbol. Con la poca iluminación que la luz de la luna daba, miré como un hombre estaba escarbando una de las tumbas. Tuve el impulso de gritar para que se sintiera descubierto, pero no lo hice, porque creí que era él quien profanaba las tumbas para su brujería. Sacó uno de los cadáveres. Parecía que era el de una mujer, tenía puesto un vestido blanco. La sangre se me heló tan solo de ver aquel acto tan aberrante. Ese hombre era el causante de todos esos problemas en el cementerio. Iba a salir de mi escondite para llevarlo ante las autoridades cuando escuché aquel sonido característico de aquello arrastrándose en el lodo. No lo podía ver, solo lo escuchaba, mientras que aquel hombre seguía profanando la tumba. Corrí hacia la oficina. Le marqué a mi compañero de trabajo y le conté lo que sucedía. También llamé a la policía porque aquel hombre cometía un delito. Poco después de la llamada, mi compañero llegó antes que la policía. Venía preparado, cargando una pequeña botella de agua bendita y otros objetos que él consideraba necesarios para enfrentar la situación. Llevaba consigo velas, una cruz de madera y un par de oraciones escritas que había usado en ocasiones anteriores para casos similares. Sabíamos que no era la primera vez que nos encontrábamos con algo que parecía más allá de lo normal, y aunque ambos habíamos aprendido a sobrellevar estos eventos, esta situación en particular nos tenía especialmente inquietos. Mi compañero, con calma y determinación, comenzó a organizar las cosas. Primero encendió las velas alrededor de la tumba profanada y vertió un poco de agua bendita sobre la tierra removida. Mientras lo hacía, recitaba en voz baja una oración, pidiendo que el alma que perturbaba la paz del cementerio encontrara descanso. El ambiente estaba tenso, como si el aire mismo se hubiera vuelto más denso. Ambos nos mirábamos de vez en cuando, tratando de mantener la calma, aunque sabíamos que algo fuera de lo común estaba ocurriendo. Poco después, la policía llegó al lugar. No tardaron mucho en identificar al hombre que había estado profanando las tumbas. Lo encontraron deambulando cerca de la entrada del cementerio, cubierto de lodo, con una expresión extraña en el rostro, como si estuviera en trance. No opuso resistencia cuando lo arrestaron, pero mientras lo subían a la patrulla, no dejaba de murmurar cosas incomprensibles, como si hablara con alguien que nosotros no podíamos ver. Aquello me puso los pelos de punta, pero traté de no pensar demasiado en ello. Una vez que el hombre fue llevado por las autoridades, mi compañero y yo nos quedamos un rato más en el cementerio, asegurándonos de que todo estuviera en orden. Recogimos las cosas y, antes de irnos, mi compañero lanzó un último vistazo a las tumbas, asegurándose de que el ritual que había hecho fuera suficiente para devolver la tranquilidad al lugar. Sin embargo, con el paso de los días, las cosas no volvieron del todo a la normalidad. Aunque el cementerio parecía más tranquilo, seguí escuchando ruidos. Al principio eran apenas audibles, crujidos, pasos en la distancia, como si alguien caminara entre las tumbas en medio de la noche. Luego, empezaron los murmullos. Voces suaves que no lograba entender, pero que parecían venir de todas direcciones. Había noches en que esos sonidos se mezclaban con risas apagadas, como si alguien, o algo, estuviera disfrutando de una broma que yo no podía comprender. Con cada nueva noche, esos sonidos parecían volverse más claros, más insistentes. A veces pensaba que solo era mi mente jugándome una mala pasada, que todo lo vivido había sido demasiado perturbador como para no dejar secuelas.
pero otras veces, cuando el viento se detenía y el silencio reinaba por completo, los ruidos volvían a llenar el espacio, como si las almas que mi compañero intentó apaciguar nunca hubieran abandonado el lugar. Y así, aunque trato de continuar con mi rutina diaria, esos ecos persistentes del pasado no me permiten olvidar lo que ocurrió en aquellas noches en el cementerio. Comunidad de Relatos de Terror, quiero enviarles un gran saludo y agradecerles por todo el apoyo que le han brindado a este proyecto. Ya somos más de 19,000 suscriptores y nuestra próxima meta es llegar a los 20,000. Gracias por todo su apoyo. Si te gustó este relato, suscríbete activando la campanita de notificaciones, de esta manera estarías apoyando nuestro proyecto. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Adriana Cuevas.